Hola a todos y bienvenidos al podcast de la GP Chapa. Súbete y acompáñanos a dar una vuelta al circuito de la última actualidad. Para la GP Chapa jugar no hace falta ser un crack, nada más una chapa y ganas de ganar. Hinca la rodilla en la arena, apunta y suéltala, si ese tiro te sale podrás ganar. Diversión, emoción y tensión, en esta carrera vas como un avión. Cuidado en la última curva, no hagas trampa, te vigila la FIC. Si te sales para ti, no habrá un final feliz, no habrá un final feliz, no habrá un final feliz, no habrá un final feliz. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes del podcast de la GP Chapa en este nuestro tercer episodio. Hoy tengo el honor otra vez de que me acompañen los contertulios habituales. Tenemos a Pablo, doble campeón del mundo de pilotos, 2008 y 2010, y como hemos dicho en numerosas ocasiones, el director del mejor equipo, ganador del Mundial de Constructores en 11 ocasiones, si contamos tanto las veces que hemos competido con coches como con motos. Y también tenemos a Raúl, que fue campeón del mundo en 2017, lo cual tiene mucho mérito, porque, chicos, me he dado cuenta de que no me he presentado en ningún episodio, que debe ser que, claro, mi palmarés no es lo suficientemente relevante como para comentarlo. Así que, bueno, voy a aprovechar ya en el tercer episodio. Yo soy Alberto, también he sido piloto de GP Chapa muchos años, aunque, como digo, no tengo un palmarés como el de nuestros ponentes hoy. Mi mejor puesto fue un tercero en Malasia y bueno, creo que fue en 2006, ¿no, Pablo? Por ahí, o sea, hace muchísimo tiempo. Pero tú sí que has ganado carreras, tú sí que has ganado ¿Sí? carreras. Y fuiste líder del Mundial en 2006 con el insuperable Fran. Pues ¿Con Fran en pista? Le llegaste a coger en puntos y todo. Bueno. No llego al nivel que tenéis vosotros. Habrá sido cuando éramos tres compitiendo. Campeonato de constructores con Renault en ¿Verdad? el 2007, ¿verdad? si no me equivoco. Sí. De hecho, me da recuerdos para el podcast que nos escucha habitualmente, ya me lo ha comentado, el que dice que es el mejor piloto de la historia de GP Chapa, David. Entonces, bueno, saludos también de su parte. Probablemente sea el Schumacher de la GP Chapa, sin duda. Lo que pasa que Fran sería el Ayrton Senna. Es la eterna lucha entre campeonatos como David y una trayectoria estelar como la de Senna, interrumpida. Desde luego que el talento y la constancia ahí están un poco parejas, ¿no? Y al final hemos tenido grandes campeones en la GP Chapa, ¿eh? Grandes. Me acuerdo todavía de la zurda de oro de Dani. Y bueno, luego Barrios y muchísima gente que ha pasado, que la verdad es que, bueno, porque esto no es un deporte olímpico, que si no allí, vamos, cuando haga lo de Tokio estaríamos allí representando a España. La sorpresa que dieron cuando llegaron los que venían de fútbol chapas, como Carlos y Domingo. Carlos hace años y Domingo hace poco, y cómo nos quedamos con la técnica tan diferente, muy ventajosa en unas tiradas y con muchos inconvenientes para otras, pero sí que, hostia, nos dimos cuenta ahí de los cambios que había entre uno y otro. Desde luego deberíamos hacer un día un monográfico de GP Chapa, porque Sí. que es el podcast de la GP Chapa, y hablar un poco de la evolución, tanto a nivel organizativo, pero yo creo que al final también, pues tanto tú, Pablo, como yo pasamos por diferentes etapas, ¿no? Desde la etapa en la que queríamos hacer algo súper grande, con sistema de fichajes, con presupuestos, con cosas súper complejas, hasta cosas más sencillas, y luego también desde el punto de vista de los pilotos, cómo evolucionaban las chapas, la doble goma, ¿no? Había un montón de evoluciones también ahí en los equipos. El 15 de mayo cumplimos 15 años. Wow. 15 de mayo, 15 años. Quizá, no sé en qué día de semana cae, pero esa semana me preparo una batería de curiosidades que ahora estoy ahí hurgando en el historial, ahí en el histórico de archivos de la GP Chapa, y podemos meterle chicha, tío, traer un invitado especial o algo. Qué bien, qué bonito. Sí, porque para carrera aniversario va a estar el tema bien. Va a ser difícil. Como hagamos una virtual. Para eso no va a ser posible. Muy bien, chicos. Pues nada, hoy para los que estéis viendo el podcast por YouTube, veréis que como imagen de portada teníamos el telescopio Hubble, y es porque hoy coincide que es el 30 aniversario del lanzamiento, la puesta en marcha del telescopio, que nos ha dado muchas alegrías, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de que ninguno de los tres somos expertos en el tema,
somos aficionados y nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con la astronomía y la astrofísica, pero ninguno de los dos hemos estudiado para ello y ninguno de los tres somos expertos ni bueno, entendidos realmente de todas las matemáticas y la física que hay por detrás. Así que, pero hemos decidido, ¿no? Como homenaje, aparte de traernos unas cervecitas y, en mi caso, una crema de lujo aquí al escenario. Muy bien, ahí ya veo que las tenéis preparadas. Bueno, hemos decidido que igualmente vamos a intentar darle nuestro humilde homenaje al Hubble y bueno, pues hablar un poco del tema, que al final yo creo que es un tema muy entretenido, ¿no? Muy divertido, que puede dar lugar a muchas conversaciones y discusiones interesantes. Y sobre todo a mí es un tema que me gusta, no sé vosotros, y ahora por favor os pido que me deis vuestra opinión. A mí es un tema, el tema de astronomía me encanta porque tengo la sensación esta, ¿no? El gif ese del mind blown, de cuando te vuela la cabeza, que ves ahí las estrellas, precisamente por eso, ¿no? Porque en cuanto hablas de distancias, en cuanto hablas de edades, de tamaños, es una cosa que te vuela tanto la cabeza en todos los sentidos que no sé, al final también, ¿no? Viene acompañada de esa inquietud de descubridor, ¿no? De ser humano, ¿no? De ir más allá de los límites y de plantearse qué hay más allá, ¿no? Pues, qué hay más allá de esa montaña, qué hay más allá de ese mar, qué hay más allá de esa luna, qué hay más allá de esta galaxia. Y así que es un tema muy socorrido, como digo, muy complejo, ninguno de los tres somos expertos, pero bueno, yo creo que nos lo podemos permitir. Aquí pedimos disculpas de antemano si decimos barbaridades, que las vamos a decir seguro, pero bueno, vamos a lanzarnos. Así que la primera pregunta por mi parte sería esa: ¿qué os gusta de la astronomía? ¿Por qué os llama esta temática? ¿Cuál ha sido vuestro interés por esta temática principalmente? Si quieres empieza tú, Raúl, que te tengo a mi izquierda, y luego pasamos a Pablo. Bueno, pues yo de este tema lo mamo desde pequeño, sobre todo gracias a mi padre, que también le apasionaba el tema y fue, si no una persona que con unos conocimientos físicos y técnicos previos grandes, sí que fue un estudioso sobre el tema y fue algo que le causó mucha inquietud y que intentó transmitirme, aunque también fue en una época en la que yo era más pequeño y quería jugar y estas otras cosas, y de la que ahora me arrepiento de no haberme aprovechado. Sí que me sembró una semillita que hizo que me gustase más, yo creo que por el tema de todavía lo que queda por descubrir más que por lo que hay, que al fin y al cabo puede estar al alcance de uno en todo lo que quiera profundizar en ello. Y son esas preguntas de, como decías tú, que hay más allá y que nos queda por ver, que lo que más me llama la atención y lo que más inquietud me causa de esta temática. Y cervecita. Sí, yo también. Hay que empezar, hay que abrirla. Hubble, ¿no? Bueno, brindemos por esos 30 años. Salud. Es que no se ve la marca. Product placement. Pues yo en mi caso fue porque en el instituto, cuando entré al instituto, gané un concurso de relato. Una chorradilla esa, ¿no? Y me dieron, todavía eran las pesetas, me dieron 20.000 pesetas para gastar en libros. Y entonces me fui a una papelería que hay aquí en Torrejón de toda la vida, al Arriero, y entre uno de los libros que cayó en mis manos, porque además yo todavía no tenía ningún criterio de lo que me gustaba y lo que no, aún tengo libros que pienso, pero ¿por qué me cogí yo esto? Pero uno de ellos fue el de Stephen Hawking, de El universo en una cáscara de nuez, del cual no entendí ni una décima parte y me perdía constantemente cuando lo leía, pero sí que yo creo que me dejó ahí esa semillita que con el tiempo, por ejemplo, me despertó quizá también en el tema de la ciencia ficción. Tuve ahí también ese recorrido que a priori no tenía nada que ver, pero sí que son pasiones similares. Si te gustan las óperas espaciales o este tipo de viajes estelares, ¿no? Que para mí culminó con el documental de Cosmos creo que fue del 2014 o 2015.
No el antiguo, que yo sí me acuerdo de niño que ya veía con mi padre de Carl Sagan, sí que veía cosillas. Quizá esos fueron los verdaderos primeros orígenes, pero cuando yo me puse a ver el documental de Cosmos, se me ha olvidado el Neil Degrasse Tyson. De Grayson. Sí. Cuando lo vi, tuve esa imagen que dices tú de volar la cabeza. Y eso que es verdad que en este Cosmos nuevo no solo tratan temas de cosmología, que hay otras muchas cosas súper interesantes. Pero ahí fue ya lo que me llevó a, sobre todo, consumir documentales. Es lo que más a mí más me ha apasionado. Documentales de astronomía, de los que ahora ponen en Netflix. Eso, intentar siempre ahí vérmelos todos, que me molan. Muy bien. Muy bien, al final es eso, un poco la ciencia en su, vamos, bajo mi punto de vista, en su máximo esplendor, porque al final tocas un montón de temáticas. O sea, si te pones con la exploración de Marte, pues tocas temas de biología, tomas temas de geología también, evolución, de generación de un poco lo que puede ocurrir con nuestra atmósfera. Igual que ocurre si vemos a Venus, ¿no? Si seguimos con el cambio climático y, no sé, al final como que congrega un montón de disciplinas de la ciencia y para gente que le guste la ciencia y que sea curioso pues eso, es un tema y es una vertical donde puedes profundizar, como bien decía Raúl, hasta donde quieras. Y como dices, tanto en el espacio como en el tiempo, mirando tanto al futuro en sistemas que se pueden asemejar a lo que acabe siendo la Tierra o el sistema solar, como al pasado, cuando nos empezamos a remontar mirando a años luz atrás en el tiempo y en el espacio. Exactamente, sí, sí. Y bueno, pues por un poco comenzar ya con los temas más específicos, creo que, bueno, al final también como homenaje al telescopio Hubble, que viene del nombre, ¿no?, de Edwin Hubble, que fue un físico súper importante durante el siglo XX. Al final, bueno, Hubble, uno de los mayores logros que tiene dentro de su carrera como físico, como astrofísico, fue descubrir que el universo estaba expandiendo, ¿no? La época de Einstein, cuando Einstein estableció inicialmente pues todas las teorías de relatividad general, relatividad especial, él contemplaba, de hecho, bueno, introdujo una modificación dentro de sus ecuaciones de relatividad especial y la relatividad general, en el cual hacía que el universo fuera estático, porque no concebía que el universo fuera algo dinámico. Y Hubble fue el que dijo, oye, no, pues mira, pues es que con estas observaciones, al final, bueno, para explicarlo un poquito, el movimiento de las galaxias o de cualquier astro se puede ver a través de una técnica que se llama espectroscopía, que al final lo que mide es el corrimiento al rojo o al azul del espectro de un astro, ¿no?, de una estrella, de una galaxia o de cualquier cosa. La luz que emiten, por ejemplo, una estrella, tiene al final tiene una forma muy específica, y en la forma que tiene una estrella, por ejemplo, como el Sol, pues se puede ver clarísimamente donde los picos de absorción, que te dice, oye, pues mira, este pico que está en esta frecuencia concreta significa que está hecho de calcio y que tiene además hidrógeno y que tiene magnesio. Entonces, lo que se vio es, oye, pues esto es una espectroscopía muy clara y en un laboratorio el calcio, el pico de absorción está en un punto concreto. ¿Cómo es posible que si yo miro a una estrella y vea esa gráfica desplazada hacia la derecha en un momento, si la miro dentro de un tiempo la vea ligeramente desplazada un poco más a la derecha y en algunos casos desplazada a la izquierda, ¿no? ¿Cómo es posible? Y eso, pues eso, al final, a base de estudiarlo, Hubble lo que determinó es, oye, pues es que esto significa que en un caso ese objeto se está alejando de nosotros, y en otros casos cuando se corre al rojo, y cuando se desplaza al azul lo que está haciendo es que se está acercando. Y eso significa que exactamente, bueno, a través del efecto Doppler, significa que el universo pues es dinámico y se está expandiendo, ¿no? Y hay cosas que se alejan de nosotros. Luego es verdad que al final la astrofísica en los últimos años ha tenido un empuje y un cambio radical. O sea, en temas de la ciencia hay pocas disciplinas, yo creo, donde se vea un cambio tan radical y una evolución tan grande como la que se ha visto en la astrofísica en los últimos 20 o 30 años. Y es curioso, ¿no? Porque al final es una temática, ¿no? Es una disciplina de la ciencia que debería ser, porque al final estamos hablando de escalas tan grandes,
en cuanto a tiempo y en cuanto a los resultados físicos que tiene, que deberían poder verse, no sé, o sea, quiero decir que son bastante estáticos. O sea, descubrir de repente algo relativamente hace poco, ¿no? Están hablando de hace 20 años, de que el universo no solo se está expandiendo, sino que además se está acelerando, y la consecuencia, ¿no? La repercusión que tiene eso para nuestra concepción, ya no solo del espacio-tiempo ahora, sino de qué pasará entonces cuando el universo muera, si muere. Habrá un Big Rip, o sea, se desgarrará el universo, se morirá por muerte térmica, se contraerá de nuevo. O sea, al final genera, ¿no? Y es un tema también que me gusta mucho la astrofísica, que una respuesta a una pregunta normalmente viene acompañada de 3 preguntas más. Y siempre ocurre lo mismo. Se da respuesta a una cuestión, a lo mejor que lleva 100 años planteándose de una manera, y se descubre, vale, es así, pero eso produce un montón de preguntas nuevas, ¿no? O todo lo contrario, algo que se daba por hecho se descarta, se ve que era completamente erróneo y en base a eso hay que cambiar el paradigma, pero a la vez sirviendo para enfocar mejor el tiro y dar con la clave de nuevos descubrimientos. Eso es, eso es. Yo mientras introduces el tema me estoy apuntando ideas porque creo que hay que decir y remarcar que veníamos con otro tema preparado, nos hemos dado cuenta que hoy era el cumpleaños del Hubble y así como no puede ser, hoy tenemos que hablar de este tema, de astrofísica, de astronomía, y va a salir sobre la marcha, va a salir improvisado. De hecho, yo creo que te vamos a freír a preguntas, Alberto, porque los más aficionados somos Raúl y yo. Yo creo que tú has profundizado más, así que yo tengo aquí una batería ya de cositas que te quiero ir lanzando. Pues nada, dale. Yo insistir que seguro que meto la pata 20.000 veces, pero bueno, yo voy a contarlo como yo lo entiendo. Volvemos a insistir en eso, en todos los gazapos que es posible que metamos y por lo que nos tendréis que disculpar si hay alguien que nos oye entendido, que no se lleve las manos a la cabeza, porque lo hacemos desde una total humildad de conocimientos y de ganas por aprender. Eso es. Pues nada, Pablo, empieza a atacar. Pues quizá a lo mejor os pilla fríos porque no tiene nada que ver, pero a mí esto sí el tema del Hubble y también por empezar por ahí, ¿no? Me ha traído a la memoria que había otro proyecto para lanzar un nuevo telescopio, porque es que el Hubble tiene 30 años. Es decir, la tecnología actual ha cambiado radicalmente y está buscando justo el año que viene. Se lanza justo en un año. Es el James Webb. El James Webb. Entonces, sí que yo quería debatir, porque con Raúl estuve hablando hace poco, este tipo de proyectos que son un esfuerzo internacional muy grande, podrían salir sino de otra forma. O sea, puede que sea este tipo de proyectos, y aquí incluyo al LHC, al proyecto de ITER y ahora este telescopio, que son grandes proyectos con un esfuerzo enorme, podrían salir adelante si no existiese un esfuerzo internacional, si no existiesen presupuestos tan grandes. Y también lanzar la idea, esta es la culminación de la tecnología humana, ¿no? Desde la primera piedra que afilamos para cortar carne, esta es la culminación de las mayores obras que se han llegado a construir de dificultad técnica. Sé que, por ejemplo, el LHC lo es de las obras, ¿no? de las construcciones más complejas que existen. Y aquí creo que habría que incluir también este tipo de telescopios. No sé, lanzo a ver qué... No, es una pregunta súper interesante, y en el tema de instrumentación también podríamos hablar muchísimo, porque hay proyectos a 10 años vista que van a cambiar totalmente el paradigma de la ciencia en general, no solo de la astronomía, en muchos sentidos. En el caso del James Webb, pues a ver, lo que estás comentando, es un telescopio que mejora en muchísimos sentidos al Hubble, básicamente partiendo con la evolución que ha tenido la tecnología en 30 años, pues os podéis imaginar, y va a conseguir dar información ya no solo en el espectro óptico donde opera el Hubble, sino en otros más también que está preparado el propio James Webb, y con una definición y con una profundidad espectacular, pero espectacular. Y ya no solo irnos lejos, que también es importante, sino tener una mejor comprensión de lo que tenemos cerca. Que a día de hoy, otro de los proyectos más innovadores y que mejor resultado está dando, por ejemplo, en los últimos años,
es el telescopio Gaia, que es un proyecto de la Agencia Espacial Europea que está haciendo una catalogación de lo que es la Vía Láctea. Y está catalogando, pues eso, cientos de miles de millones de estrellas con una precisión. Además, un catálogo no es un catálogo de decir, vale, esta estrella se llama así y ya está, y tiene este brillo. Es que es un catálogo tridimensional. Se está consiguiendo colocar en el espacio a cientos de miles de millones de estrellas, con una precisión nunca vista. Y eso está dando unos datos y una información brutal, brutal. Entonces, bueno, al final esto yo creo que no es el final, o sea, yo creo que queda mucho recorrido. Yo creo que, y luego hablaremos, porque es un tema que me gusta muchísimo y creo que es súper interesante, sobre todo como desde el punto de vista informático, el proyecto de la foto del agujero negro. Creo que hay muchísimo que contar también. Pero eso, yo creo que igual que luego explicaremos cómo se llegó a hacer esa foto y el cambio en la tecnología que hay detrás respecto a la tecnología tradicional de, vale, pues yo necesito hacer un telescopio grande, pues ahora mismo tengo un telescopio de 30 metros, pero la tecnología me va a permitir dentro de 5 años hacer uno de 40. O sea, venga, voy a incrementar el tamaño. Hay ahora mismo, en los últimos años, los interferómetros que están haciendo para las ondas gravitacionales. El tema de la imagen del agujero negro con un radiotelescopio que al final, a través de interferometría también, se combinan señales de diferentes telescopios, radiotelescopios en este caso, del mundo, para conseguir tener un telescopio del tamaño de la Tierra. O sea, son cambios en la tecnología que hay detrás que hace que demos un salto espectacular. O sea, damos 3 o 4 saltos evolutivos a nivel tecnológico de golpe. Y no es porque se haya desarrollado un componente nuevo o se haya descubierto un material nuevo, es porque la tecnología estaba ahí y lo único que había que hacer es usarla de otra manera. Entonces, lógicamente, el James Webb, comparado con el Hubble, pues a nivel de óptica, a nivel de componentes, estará mejor, pero creo que todavía, porque nos lo está demostrando la ciencia en los últimos años, todavía seguro que dentro de unos años, bueno, de hecho ya está previsto hacer un interferómetro para ondas gravitacionales, que al final eso son, no sé si queréis que entremos ya en ese debate, pero el interferómetro para las ondas gravitacionales al final son varios láser que se colocan en una especie de L. Entonces, cuando una onda gravitacional cruza las dos haces de láser, una onda gravitacional al final es una perturbación del espacio-tiempo. Entonces, el láser, en la distancia que cubre uno de los láser, porque depende de cómo los corte la onda gravitacional, hace que el espacio físico de ese láser se acorte. Entonces están sincronizados, perfectamente sincronizados, pero cuando llega una onda gravitacional y cambia el espacio físico que cruza ese láser, de repente hay uno que se desincroniza, porque recorre menos espacio físico, porque lo ha modificado, ¿no? Entonces lo que quieren hacer ahora es el siguiente paso, porque eso ahora mismo pues hay varios, está el LIGO, Virgo, hay varios en el mundo, pues quieren hacer el LISA, creo que se llama, que es coger eso, llevarlo a telescopios en el espacio, separarlos a cientos de miles de kilómetros con un láser entre ellos, montar la misma estructura en L y entonces medir ondas gravitacionales con una precisión espectacular y que, por ejemplo, para entender mejor el fondo cósmico de microondas, es que puede cambiar totalmente la comprensión que tenemos del mismo y de mil cosas más. Entonces, hay experimentos que se te va a la cabeza. Y se te va a la cabeza y además que están hechos ya o que se van a hacer en el futuro cercano. Hay otro experimento que a mí me gusta mucho, que es el Super Kamikoide, que es una piscina que hay en Japón, bueno, en una especie de mina que tienen ahí gigante y lo tienen bajo el suelo. Entonces, es un experimento para medir neutrinos, ¿vale? Los neutrinos es una partícula que se genera en la fusión nuclear, principalmente pues, del Sol, de las estrellas, y que interactúa muy, muy poco con la masa. Pero es súper importante conocer, o sea, la idea de las, y, a lo mejor derivo mucho de la conversación, perdonadme, pero la idea de las ondas gravitacionales y la idea de hacer la foto del agujero negro, que al final es se hace a través de la radioastronomía, igual que la imagen óptica, se basa en un concepto súper importante, súper importante en astronomía y astrofísica, que se llama tener información multimensajero. ¿Qué significa? Que si yo soy capaz de ver un hecho, por ejemplo, una supernova o una fusión de agujeros negros, a través de imagen óptica real, a través de ondas gravitacionales, a través de emisión de neutrinos, eso te da una información muchísimo más rica y al final y puedes incluso comparar y triangular que la que te da una sola observación. Entonces, la observación multimensajero
es crítica para la comprensión del universo. Entonces, el experimento del supercamicoide, como el neutrino interactúa tan poco, pues imaginaos, se cree que 1 de cada 10 elevado a 35 neutrinos, ¿vale? O sea, partículas que atraviesan, pues es un neutrino, ¿no? Que interactúa, que tiene la energía suficiente para interactuar con la masa. Claro, coger algo de 1 entre, a lo mejor 10 elevado a 35 me ha pasado, porque yo creo que eso son más que los átomos que hay en el universo, pero bueno, imaginaos una burrada, ¿vale? Pues ¿cómo lo consigues? Pues llenas, en este caso, una piscina de agua, de cientos y cientos de toneladas de agua, y entonces con sensores que tienes ahí recogiendo esa interacción con el agua, además un agua purificada, mires cualquier interacción de cualquier neutrino, que sabes cómo tienen que interactuar, con esos cientos y cientos de litros de agua. Al final, lo que estás consiguiendo es no esperar a interactuar con un neutrino específico en un punto concreto, sino por probabilidad tener un espacio equivalente al valor probabilístico de que ocurra el hecho, para que sí o sí tiene que ocurrir, al menos una vez por hora o una vez por minuto o tal. Entonces, hay experimentos que es eso, que se te va a la cabeza. Imagínate, además, si buscáis las fotos, son alucinantes, o sea, porque ves ahí, cuando están preparando, le ves en una mina gigante con todo lleno de sensores y ves al tío con una canoa de estas de plástico, ¿sabes? Que va con el remo y que vaya ajustando los sensores y tal en una piscina gigante de agua purificada, ¿no? O sea, es alucinante, es alucinante. Menos mal que lo hemos cogido el tema sin preparar y en frío, ¿eh? De jolín, que no sé qué voy a decir. Pero se nota cuando a alguien le gusta un tema que con poco que le atusen un poco se lanza a la piscina, nunca mejor dicho. Le damos en los hocicos y muerde. Si tú quieres decir algo, Raúl, si no, yo me lanzo. Que según va hablando Alberto, Dale. voy apuntando. Si tienes ideas, dale. Por ejemplo, por lo que dices, el telescopio de James Webb también va a medir esa radioastronomía, también se va a encargar de hacer ese tipo de mediciones, de que ahora mismo se están haciendo en la Tierra, con diferentes medidores en diferentes partes del mundo, así se amplía el tamaño del... En este caso, Pablo, no, porque la radioastronomía, o sea, tiene otros sistemas, por ejemplo, creo, y ahí ya hablo de memoria, creo que tiene un sistema de infrarrojos también, porque observar en infrarrojo es súper importante, pero porque de hecho hay que entender qué cosas tiene su impacto la atmósfera. La atmósfera tiene un impacto muy grande en la observación desde la Tierra, ¿vale? Muchísimo. Pero hay cosas que están más o menos solucionadas y otras que no tanto. Entonces, el infrarrojo, por ejemplo, es algo que es complicado de quitar en la Tierra. De hecho, el TMT, el telescopio de 30 metros, que es el próximo gran telescopio que se va a construir, se iba a construir en Hawái. No, se iba a construir en Hawái, en una montaña que se llama Mauna Kea, pero claro, ¿qué pasa? Que está cerca de los otros telescopios, pero justo esa montaña, que creo que es un volcán, es sagrada para los hawaianos. Entonces ha habido muchísima discrepancia y muchísima polémica porque es un consorcio de varios países. Ahí está Japón, que era el más interesado porque le pillaba cerca, está Canadá, bueno, hay varios países que están metiendo ahí mucho dinero. Y claro, intentaron no forzar, pero sí que, como había tantos intereses económicos de hacerlo ahí, priorizar que se montara a toda costa en esa montaña, porque principalmente es eso, es un buen lugar de observación, hay muy buenas condiciones, está 4.000 metros o así por encima del nivel del mar, y eso ayuda a lo que digo, pues sobre todo quitar el tema del infrarrojo, las interferencias que pueda haber en el infrarrojo, que uno de los grandes participantes del consorcio, que es Canadá, su instrumento y su proyecto es específicamente ese, observar el infrarrojo. Entonces ha habido mucha polémica porque hubo gente local que vamos, literalmente acampó en la puerta del telescopio y no permitió a la gente del TMT acceder a seguir construyéndolo. Llegó, de hecho, el actor que no me acuerdo el nombre, el de Aquaman, el Jason Momoa, se puso allí con camisetas de llevaros el telescopio de aquí, es una montaña sagrada y no sé qué, y entonces eso se ha paralizado. Se paralizó y es un proyecto a nivel científico súper relevante.
pero se paralizó lógicamente porque no se puede imponer la ciencia. O sea, si has conseguido convencer a la gente de que eso es favorable, bien, pero bueno, si hay cuestiones religiosas, luego también pues algún tema de la biodiversidad, que no estaba muy claro, pero bueno, al final no se dio el ok y decidieron que no lo iban a montar ahí. Ahora todavía está, de momento, está en stand-by. Fuimos rápido los españoles porque la segunda opción, normalmente se proponen 3 opciones cuando se construye un telescopio de este tipo. La primera opción era Hawái, la segunda opción era Canarias, no en Tenerife, en La Palma, en el Roque de los Muchachos, el observatorio que tienen ahí, y la tercera era Chile. Entonces, el gobierno español se movió muy rápido para conseguir todas las licencias y las concesiones, y de hecho Pedro Duque salió en un comunicado oficial diciendo que avalaba y recomendaba y que ayudaría el gobierno español y la ESA a poder poner el telescopio en Canarias. Ahora Para mismo nosotros. para nosotros. Sería la leche, sería la caña. Ahora mismo está todo parado, pero bueno, veremos qué pasa. Entonces, a lo que iba todo esto. La radio, cuando tú utilizas un radiotelescopio, al final lo que estás intentando es recuperar, lógicamente, pues señales de radio. Y la señal de radio, o sea, al final, todo lo que es astronomía, bueno, en general, al final son señales de luz, ¿vale? Señales de luz que tienen una longitud de onda diferente, ¿no? Pues tienes desde los rayos gamma, que tienen una frecuencia, una longitud de onda súper amplia porque tiene mucha energía, microondas, luminosa, ¿vale? Visible, infrarroja, radio. Al final lo que va variando es la energía con la que llega esa señal y sobre todo la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda lo que te afecta es al tamaño que tienes que tener tú para recibir esa señal de objeto, ¿vale? De telescopio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienes una longitud de onda muy grande, necesitas un plato, ¿vale? El plato de la paella del radiotelescopio necesitas que sea enorme. Por eso son telescopios de 30 o 40 metros. Hacer un telescopio de 60 metros, como puede haber de radiotelescopios, que observen en la luz visible, es imposible, porque tienes que combinar espejos que estén perfectamente equilibrados, que además, bueno, y hay algunos que a través de un sistema de inteligencia artificial son capaces de moverse a nivel milimétrico para adaptar en la luz, quitar aberraciones también de la luz, es mucho más complicado. En cambio, hacer una paellera de 60 metros es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, pero es eso, la importancia es el tamaño, la importancia por la longitud de onda. Por eso no lo puedes llevar al espacio, porque en el espacio ahora mismo es imposible plantearte hacer una paella de 10 metros, porque no tienes manera de meterla en un cohete, lanzarlo y que se despliegue arriba, ¿no? Entonces, James Webb en este caso, si no recuerdo mal, creo que es luz visible e infrarroja, no estoy seguro, pero no en radiotelescopio porque es imposible. Y es lo que también comentaba, que en el efecto de la atmósfera, cuando tú usas un radiotelescopio, está bastante ya medido y bastante claro cuáles las interferencias que te mete la atmósfera. Entonces, se sabe cuando tienes una señal a través de un radiotelescopio y ves una aberración, se sabe que esa aberración es producida por la atmósfera y se puede quitar, se puede limpiar. En cambio, hay cosas que no se pueden limpiar y como ahora mismo le está ocurriendo a la comunidad de astrofísica, que es un problema muy grande, que veremos cómo se resuelve, que es el tema de cuando tú observas el luz visible desde la Tierra, que ya es difícil porque tienes que quitarte contaminación ambiental, que el día esté despejado. Ahora tenemos un problema y se llama Elon Musk, y se llama SpaceX, que está lanzando cientos y cientos, que quiere lanzar 42.000 satélites, creo que ya dijo ayer con el lanzamiento que hizo ayer, o antes de ayer, que lleva ya 600 lanzados, que esos, claro, no son opacos, emiten una luz y esa luz al final se refleja porque está a una cierta distancia que no es lejos, por así decirlo, en términos del espacio, que tú imaginas, bueno, hay muchas fotos de astrónomos que están observando el cielo y se ven un montón de rayas de todos los satélites cuando han pasado por delante de su campo de visión. Entonces, claro, si estamos pensando que va a llenar el cielo de 42.000 objetos de estos y a lo mejor es este primero y luego llega a Google y llega a Facebook y quiere hacer lo mismo, va a ser un problema muy Amazon grande. también tiene otro proyecto de otros 30.000 o por ahí. Eso es. Va a ser un problemón y al final aquí a los científicos de la Tierra los va a dejar muy mermados porque no es fácil decir, vale, pues nada, pues lanzo mi telescopio al espacio y observo desde allí. Es que no es un tema trivial. Está claro que, bueno, pues esto al final para la sociedad en teoría va a ser muy bueno porque va a permitir llevar internet a zonas rurales
pero yo creo que aquí la ciencia va a salir muy, muy perjudicada. Estoy buscando a la vez que hablas, cosas que vas contando, y sí, ponen la NASA, que es especializado en infrarrojos. Muy bien. Bueno. Genial. Hablaba de memoria. 2 apuntes rápidos con lo de los satélites de Elon Musk, que el primero, que sí que él ha dicho que los está, no sé si cambiando para que no reflejen tanto la pintura como la posición para que no reflejen hacia la Tierra, y no sé si realmente eso va a servir para mucho, ahí no lo sé. Y luego también un error que mucha gente se piensa, que se creen que los satélites de SpaceX van todos en fila, que eso fue el día que los lanzaron. El día que los lanzaron iban todos en fila, en trenecito, pero todos esos satélites, el objetivo es que cubran, que estén lo más separados todos posibles, o sea, que se fueron alejando. Es que todavía yo sigo yendo, me he visto los satélites de los más. Mentira, no los has visto porque eso fue el primer día cuando iban juntos. O sea, que me estás contando una película. Sí, no, pero hay mucha gente que piensa que son ovnis, ¿no? Que los ve todos seguidos y dice, madre mía, las naves alienígenas que vienen ya todas una detrás de otra a atacar la Tierra. Y si no, además, para eso no te gastas la pasta en lanzar varios, lanzas uno muy largo y a tomar por saco. Claro, no tiene sentido. Sí, aquí otro tema importante que ya le pasó a Elon Musk con, no sé si la segunda o la tercera misión, que al final, claro, aquí también es otro tema que daría para un podcast entero, que es un poco el tema del uso y la regulación que hay del espacio, tanto a nivel de problemas que puede haber con biocontaminación como el uso del espacio cercano, ¿no? Pues eso, a la hora de lanzar satélites, basura espacial y ese tipo de cosas. Que, por ejemplo, Elon Musk lo que le pasó es que, pues eso, uno de los lotes de satélite, hubo uno que entró en mal funcionamiento y justo coincidía que estaba en órbita, tienen un sistema, la Agencia Espacial Europea y la americana, la NASA, que avisa pues de cuando hay una probabilidad que si baja de cierto umbral de colisión, pues entonces te avisa, ¿no? Y dice, oye, cuidado que esto pues tiene una posibilidad entre 100 de que choquen estos objetos. Y entonces se avisó de que están en trayectoria, eso es, y la respuesta de Elon Musk, bueno, además esto fue en plan de en 4 horas pueden colisionar y se hablaban por correo, por mail. O sea, en vez de llamarse, se mandó un correo o a la ESA, creo que llamó a Elon Musk, oye, que hemos visto esta alerta, que pueden colisionar. Y al principio era una probabilidad entre miles, ¿no? Y dijo Elon Musk, bueno, no va a pasar nada. Luego bajó otra vez. Oye, Elon, que ha vuelto a bajar, ¿eh? O sea, que la probabilidad es más probable, vamos, ha vuelto a subir la probabilidad de choque. Bueno, no va a pasar nada. Y ya cuando eso dijo, oye, que puede chocar contra un satélite, creo que era para meteorología, que cuesta una pasta, mueve tu satélite de ahí que no vamos a estampar. Y la respuesta de Elon Musk es que, bueno, que no tenía todavía mejorado o establecido el sistema de cambio de órbita y que no se podía separar, que no funcionaba o no lo tenía implementado o que lo sentía mucho, pero que él no se podría apartar porque no podía cambiar la órbita lo suficiente y que el de la ESA, un satélite 10 veces más grande y con un coste 100 veces superior, fue el que tenía que hacer la maniobra para intentar evitarlo. Pero eso al final dio mucho debate y luego aquí también hay temas políticos, ¿no? Entre, pues eso, la NASA, la ESA, SpaceX, que es una empresa privada. ¿Qué ocurre, no? ¿Y por qué no se regulan este tipo de cosas? Es que si siguen lanzan los 42.000, los 30.000 de Facebook y demás, es que nos podemos encontrar con una cantidad de basura muy, muy importante, muy importante. Entonces, bueno, a ver qué pasa con eso. Venga, Raúl, propón tema, que tenemos aquí a Alberto ya caliente, ahí puesto a tope. Entre todo lo que teníamos, yo me estoy guardando primero recomendaciones de divulgadores, sobre todo a los que sigo, para el final, haciendo un recopilatorio de temas que hayamos hablado. Voy apuntando aquí vídeos que son curiosos. Y no sé si habéis visto uno de ellos, que más que de uno de los temas que hemos hablado, es del Timelapse of the Future y Timelapse del universo, en el que hace un recorrido adelantándose en el tiempo, además de forma exponencial, a cómo podría evolucionar o cómo se prevé que evolucione el futuro hasta su final, lo que hablábamos antes de la muerte térmica y demás. No sé si lo habéis visto. No, yo no lo he visto.
Sí, yo creo que lo he visto, me impactó un montón. Es impresionante, está muy, muy bien hecho, muy bien realizado. La banda sonora además es muy épica y luego lo compartimos. Incluso a lo mejor lo podemos añadir los links para quien esté interesado por ahí abajo en descripciones para que lo vea. Pero nada, básicamente empieza, por el que descubrí yo el canal, empieza desde el día de hoy y va aumentando cada 5 segundos. Creo que la velocidad del vídeo se dobla. Entonces va aumentando de forma exponencial hasta el momento en el que tú ves cómo van corriendo los ceros en la pantalla de los millones de años que han pasado y de cómo se apaga la última estrella, cómo se desintegra según la radiación de Hawking, creo que era el último agujero negro, y es muy, muy curioso. Luego ponemos todos los links y recomendaré más vídeos porque, como decía antes, tengo de todo este tema que me apasiona, tengo un conocimiento a nivel muy usuario, pero sí que intento picotear información aquí y de allá de unos cuantos divulgadores y creo que merece la pena que la gente conozca alguno de ellos, de los vídeos, porque de lo que vamos a hablar hoy en general, nosotros podemos hablar de ello y presumiendo no que quien nos escuche tenga cierto nivel, pero si a alguien le interesa un tema en concreto, aparte de buscar información detallada sobre él, puede ir a los vídeos de estos y encontrar información desde una base muy, muy llana para la cual ir conociendo más. Claro que sí. A mí de ese vídeo lo que más me gustó, cuando he dicho que me impactó mucho, fue, creo, es lo que has dicho tú, la radiación de Hawking. Yo sé que era que toda la materia que existe hay una probabilidad de que en algún momento se desprenda un átomo. O algo así, ¿no? Era un electrón. No, eso no era. Lo de Hawking era lo de la partícula y la antipartícula creándose en el borde de un agujero negro. Lo otro que habla del decaimiento de los protones no está ni demostrado, por lo visto. Era algo teórico. Vale, o sea que era eso, decaimiento de los protones. Vale, sí. Bueno, lo digo para más o menos que se sepa, porque si vamos a entrar al tema que a mí me mola, lo pongo rápido en antecedentes. Este decaimiento de los protones, si de ser real, lo que produciría es que toda materia que hay en el universo a largo plazo se desintegra. Entonces, llegaría un momento en que por puro azar, porque además es una cuestión estadística, cada no sé cuánto tiempo, pum, se desprende un protón y poco a poco la materia se va deshaciendo, se va desestructurando. Sí, a grandes rasgos, perdona, sería algo parecido a la desintegración radiactiva. Eso es como que toda materia tiene ese tipo de desintegración. Al final, una más rápida, otra más lenta, pero como que toda materia está condenada a ello. Y al cabo de millones y millones y millones de años, en un orden de magnitud inconcebible, toda la materia acabaría desapareciendo y únicamente quedarían los agujeros negros, que como también tienen una vida límite, mucho más larga que incluso que la materia, pero una vida límite, los últimos serían los grandes agujeros negros, que son los originarios de la creación del universo. Bueno, eso no está tan claro. Y, no cuando se sabe, y cuando estos agujeros negros convirtiesen toda su masa en energía, lo único que quedaría ya es energía moviéndose, desplazándose, que como la energía también se va, al expandirse el universo, la energía, esa onda se va estirando como la luz hasta que desaparece, sería el fin del, ¿no? Eso sería lo opuesto al Big Crunch. ¿No? El Big Crunch. Sí, bueno, es que al final son muchas teorías y la cosa es que todas, ahora mismo, bueno, hay algunas que están más refutadas que otras, pero es verdad que no está clara ninguna, hay muchas teorías y dependerá. Incluso el otro día leía que puede ser que vuelva, o sea, que nuestro universo y el Big Bang y la expansión del universo y la muerte térmica sea incluso un proceso cíclico. Que podría ser, que no haya habido un Big Bang, sino que el Big Bang sea la consecuencia del fin del universo y que vuelva a empezar y que sea un proceso que se repita indefinidamente. O sea que ahí hay muchísimas teorías y son cosas muy complejas, pero bueno, el tema del decaimiento de los protones es una de las cosas que ahora mismo en física de partículas se está estudiando más, porque es eso, si se consiguiera demostrar, cambiaría completamente el paradigma de la física y introduciría nueva física. Es cierto, es eso, que se está trabajando en muchísimas teorías de muchos tipos. Por ejemplo, lo de la radiación de Hawking para la evaporación de los agujeros negros
es algo relativamente reciente, o sea, hasta hace 40 años no se sabía o no se creía que eso pudiera pasar y eso al final te va haciendo encajar las piezas. Es cierto que cada vez en algunos ámbitos, en algunos sentidos, cada vez es más complicado crear física nueva o que aparezca física nueva, porque estamos hablando, por ejemplo, un tema que viene muy al día es el tema del ratio de expansión del universo. No la expansión como tal, sino la aceleración del universo, ¿vale? Hubble, cuando describió la expansión del universo, definió una variable que es h0, que es esa velocidad de expansión, que él pensaba que era constante. Y hace pues, 20, 25 años creo que fue, los que recibieron el premio Nobel de física también, demostraron eso, que no solo era una expansión estándar, o sea, constante, sino que se estaba acelerando. Y que se está acelerando además cada vez más. Y eso al final ha habido mucho debate y mucha cuestión en ese sentido, pero porque, por ejemplo, ¿cómo lo descubrieron estos del premio Nobel? Hay una cuestión muy interesante y muy importante en astrofísica que es cómo se miden las distancias. Porque, a ver, pues medir una distancia en nuestro entorno cercano es muy fácil. Coges una regla o un metro y lo mides, ¿no? Incluso medir la distancia a una estrella que esté cercana, pues a través del paralaje, ¿no? Del efecto este de yo me tapo un ojo, miro dónde está, me tapo el otro, al final es trigonometría básica. Pero cuando te alejas más, ya eso ya no sirve, ¿no? Entonces, hay un concepto, a mí me encanta, es un concepto de los que más me gustan, que se llama la escalera de distancias. No sé si habéis oído hablar alguna vez de la escalera de distancias. La escalera de distancias lo que marca es una serie de escalones, por eso se llama así, de lo que se llaman candelas estándar. Las candelas estándar son elementos concretos que te emiten una luz concreta en un punto concreto y con eso, a través de, pues, a través de diferentes fórmulas, te dice a qué distancia están, ¿no? Entonces, a través de esa escalera de distancias, se ha establecido que la velocidad de la H0 en el entorno local es 74 megaparsecs por segundo, por ejemplo. Y esto es un valor, el valor de la constante cosmológica o de la aceleración del espacio, era algo que al principio decía que era un valor entre 30 y 100, y ahora estamos hablando de eso, de que a través de estas candelas estándar, que en el caso de los premios Nobel lo usaron a través de unas supernovas, que se llaman los de tipo 1A, unas específicas, se ha establecido que era 74, por ejemplo, y a través de una derivada que puedes hacer de los modelos de densidad que hay en el fondo cósmico de microondas, del modelo estándar cosmológico, se ha dicho que son 67. Entonces ahora hay un debate que mola mucho porque en algunos sitios se hablan de tensión cosmológica, tensión de la aceleración, en otros lados hablan de crisis, porque dicen que algunos dicen que el valor está entre 69 o 67 y 74, que es relativamente un margen de error pequeño, pero otros dicen que no, que hay física nueva que no se ha metido en esa ecuación y que realmente el valor es muy, muy distinto. Entonces, al final, se cree que lo más normal y lo más seguro es que estén esos valores, y por eso es lo que me refería, ¿no? Que en algunos sentidos en la astrofísica se ha avanzado tantísimo durante estos años y con medidas de tanto el multimensajero que decíamos, ¿no? de tantas formas distintas que al final llegas a una situación, a una solución tan similar que ahí ya es muy difícil que haya física nueva, ¿no? Entonces, bueno, a mí es un tema que me gusta mucho, el tema de la constante cosmológica, el tema de la aceleración, el tema de la expansión del universo, pero es muy complejo porque ahí también entra en juego el tema de la geometría del universo, que tampoco está clara, ¿no? ¿Cuál es la geometría? Parece bastante claro que el universo es un universo plano en el contexto de que es 3 dimensiones, pero plano. Pero luego que es finito, infinito, abierto, cerrado, no está claro del todo. Y ahí la geometría y la topología, que son los dos conceptos que se trabajan, juegan muchos factores, ¿no? Y es un tema súper difícil, porque al final tienes que entender, pues eso, que si fuera una esfera, por ejemplo, teóricamente, tú podrías lanzar 2 rayos de luz del polo norte al polo sur y no serían líneas rectas, al final tiene una curvatura y harían una especie de curva para llegar y cruzarse en el mismo punto. Entonces, bueno, al final ahí entra en juego un montón de temas que son súper importantes, pero que son muy difíciles de jugar y sobre todo cuando tienes que meter en las ecuaciones, por ejemplo, en la expansión del universo, tienes que meter en las ecuaciones materia oscura y energía oscura,
que son dos cosas que suponen el 95% de lo que hay en el universo y de lo cual no tenemos ni idea, porque por eso se llama oscuro. Cuando alguien vea algo oscuro es porque no tenemos ni idea de lo que es, entonces lo tenemos que llamar de alguna manera. Vale, ahí venga, que has abierto un melón ahí que es importante. ¿Por qué cuando se mira la radiación de fondo, por qué esta se encuentra de manera homogénea en cualquier punto en el que se mire? Si la radiación de fondo lo que nos muestra es el momento del Big Bang, es el momento en el que toda esa cantidad enorme de energía es tan brillante y tan potente que nos llega a pesar de la distancia y del tiempo. Si esto fue un punto en concreto donde se produce, ¿por qué no la miramos y la vemos en un sitio en concreto? ¿Por qué la vemos en todas partes? Habría que hacer un inciso. O sea, la radiación de fondo no es la foto del Big Bang, es una foto de un tiempo muy posterior al Big Bang en el cual la materia o las partículas empiezan a dejar escapar la luz y podemos ver. O sea, vale. Es un muro. En mi cabeza yo la tengo en mente como un muro temporal a partir del cual no se puede mirar más atrás, porque no había luz que pudiera escapar. Sí, al final tienes que entender que los elementos fundamentales cuando el Big Bang se creen, pues eso, que había deuterio, que había helio, que había pues elementos que se podían combinar, pero dada la densidad y la temperatura, no eran capaces de generar fotones. O esos fotones estaban vibrando y estaban por allí, pero no eran capaces, están como una especie de niebla, y esa niebla, bueno, hay dos etapas previas cuando ya el universo se hace transparente, que es toda la parte de ionización y recombinación, donde no vemos, donde, como dice Raúl, hay un muro donde no podemos saber qué hay, por lo menos a nivel de señal de fotones, ¿no? En cualquier longitud de onda, porque no nos ha llegado, porque no se podía escapar. Esto, el fondo cósmico de microondas, justo fue la foto posterior, si no recuerdo mal, creo que son unos 400.000 años después del Big Bang, pero es una foto muy interesante. Y el tema del punto y de lo que estás comentando, Pablo, yo lo explico como yo lo he entendido. Hay que buscar un ejemplo más o menos, ¿vale? Parecido para entenderlo. Hay que entender que nosotros no vivimos en un universo, se cree que no es un universo que esté contenido dentro de otra cosa, ¿vale? Y que por tanto es perfectamente comprensible pensar que el Big Bang ocurrió en todos los sitios a la vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cuando ves el fondo cósmico de microondas y ves ese punto del espacio en el cual toda la materia y bueno, todos los elementos estaban de alguna manera agrupados, ¿vale? Es normal ver esa homogeneidad, porque al final tú lo que estás viendo es una foto de un estado bastante estable del universo, ¿vale? Cuando ocurre el Big Bang y bueno, cuando ya el universo se vuelve transparente y consigues esos datos, tienes que imaginarte el tema del punto de perspectiva como eso. Tienes que establecer un eje, un sistema de coordenadas, ¿vale? Y la forma más fácil por la que yo lo entendí es que tú imagínate que cada galaxia es un átomo de aire, del aire que puede haber en tu habitación ahora mismo, ¿vale? Entonces tú coges y tienes un globo. Coge un globo de esto de agua normal y lo hinchas, ¿vale? Entonces, el efecto de hinchar el globo, imagínate que eso fuera la boquilla, por hacer una analogía muy simple, ¿eh? La boquilla es el Big Bang y tú le estás metiendo aire. Entonces estás haciendo que el globo se expanda además a una velocidad brutal y los átomos de aire se inyecten dentro del globo y reboten. Y se combinen, imagínate que se pudieran combinar y formaran grumos de aire. Imagínate que fuera, no sé, que le metes ahí un elemento que pueda combinarse con otro y forma grumos o lo que sea, se reparte en clústeres de galaxias o lo que sea. Claro, cuando tú tienes que decir y tú estás en el centro, imagínate que tú estás eres un átomo que está en el centro del globo y tienes que hacer una foto del entorno que hay alrededor tuyo, pues claro, tú te haces una foto esférica, ¿vale? Que luego la puedes aplanar, como ha pasado con el fondo cósmico de microondas, pero de tu perspectiva, eso es el universo. Pero si tú te vas al átomo de al lado y haces una foto,
pues saldrá una foto parecida o no, pero desde tu perspectiva será una esfera igual. Entonces, ¿dónde en ese globo, en qué punto comenzó? En ninguno, en realidad, en todos a la vez, porque todos los átomos que fueron haciendo expandir ese globo vibraban y se movían a la vez. No es un punto en concreto que se tome como referencia. Tú tienes que establecer un eje de coordenadas y en el caso de la expansión del universo es todos a la vez. Y esto, ya os digo, hay animaciones donde se ve con pelotas, donde se ve que tienes unas pelotas concentradas en un punto, las haces explotar y entonces, claro, todas van aleatoriamente en una dirección, pero si tú coges cualquiera de ellas como referencia y haces una foto de tu entorno, pues te saldrá una cosa distinta. Si nosotros ahora mismo hiciéramos una foto desde una estrella o un planeta que estuviera al otro lado opuesto de la galaxia o del universo, pues vería nuestra perspectiva a lo mejor en espejo, al contrario. No sé si me he explicado. Pregunta muy rápida. Si en ese fondo de microondas es toda la materia que existía en aquel momento estaba ahí, ¿verdad? Uh-huh. Incluso la propia materia que nos conforma y que está hecho nuestro sistema solar, nuestro planeta, ya estaba ahí. ¿Por qué estamos viendo a la vez el fondo de microondas y nuestro sistema solar y nuestro planeta y nuestra galaxia? ¿Está en dos sitios a la vez? No sé si... No, lo que estamos viendo... ¿Roza la filosofía o qué? Pero estamos viendo la materia de la que está hecho esto en dos sitios realmente, ¿no? Sí, estamos viendo agrupaciones, estamos viendo, de hecho, se llaman cúmulos o multipolos. Estamos viendo agrupaciones de materia, diferenciales de potencia, que al final es un poco lo que mide esto, en el pasado. O sea, cuando miras al espacio, al universo, te dicen, no, estás viendo el pasado. Pues es así, la luz al final viaja a una velocidad que, aunque pueda parecer muy rápido, es muy lenta. O sea, la velocidad de la luz es lenta, en el espacio es muy lenta. A 300.000 metros por segundo es una mierda para recorrer las distancias que tiene que recorrer. Y el universo tiene ya 13.800 millones de años, más o menos, o incluso más. Entonces, y lo que vemos es eso, el universo observable. Estamos viendo el mapa de esa esfera de hasta donde llega ahora mismo la luz. O sea, lo que podemos ver por la edad que tiene el universo. Llegará un momento en el que, como ese universo está acelerando exponencialmente, ahí depende, porque los matemáticos, y yo ahí este tema tampoco lo controlo mucho, te dicen que no es exponencialmente, sino que es basado en la ley de potencias, que son cosas distintas, pero que yo no lo entiendo. Pero básicamente, como está acelerando tan rápido, y aquí un concepto que a mí también me vuela la cabeza. No es que estén las cosas moviéndose unas de otras, es que se está generando espacio entre esas cosas. O sea, el tejido del espacio-tiempo se genera más rápido que la velocidad de la luz. Se genera espontáneamente. Entonces, por eso se acelera y por eso se dice que las cosas se pueden acelerar y se pueden separar de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, puede llegar, seguro que llegará, basándonos en la física que conocemos, en que algún momento, cuando miremos al espacio, no veamos estrellas. Porque lo que esté veniendo hacia nosotros, ya nos habremos, como Andrómeda, la galaxia de Andrómeda, pues ya nos habremos recombinado, nos habremos juntado un poquillo y eso sea lo que veamos, pero más allá de eso, estará todo oscuro, porque ya se habrán alejado lo suficiente para no ver nada. Veremos estrellas, pero veremos nuestra galaxia, no veremos otras galaxias. Claro. Y si hay vida inteligente, se creerá que es todo lo que hay, que la galaxia es todo lo que hay, que no hay nada más. Y no podrá ver el origen del universo, ni podrá llegar a las conclusiones que ahora mismo, la verdad es que es un momento precioso para haber existido, realmente. Exactamente. Es una ventana de tiempo muy pequeña, en realidad. Y además, y a lo contrario, si no solo no hemos llegado al punto en el tiempo en el que ya no podemos ver otras galaxias y no sabríamos que no estamos solos, por así decirlo, a nivel de galaxias vecinas, sino que de haber existido antes, el universo sería tan caliente que tampoco podríamos conocer mucho de ver muchas cosas de las que vemos ahora. Venga, vamos a buscar más temas aquí para sacar. El problema de lo de el espacio, hablando del espacio como la dimensión espacial, aparte de la temporal, es que mentalmente es jodido imaginárselo cuando uno siempre ha pensado en el espacio como X metros de aquí a allá y no como una magnitud física como digo, como pueda ser el tiempo.
Por eso es difícil imaginarse dónde estamos con respecto al Big Bang, como decía Alberto, o imaginarse en que se cree espacio entre unas galaxias y otras. Es una magnitud que yo creo que se escapa a la percepción o a la capacidad de percepción que tenemos nosotros del entorno. Yo fíjate, lo de que el espacio siga creciendo me cuesta menos entenderlo que lo que comentaba antes, que el hecho de la posición en la que nos encontramos respecto al universo. El tema de que como decía el título de aquel libro, que el universo cabía en una cáscara de nuez, pero esa nuez lo era todo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era tan pequeño como una nuez o era infinito? A mí ahí es donde me cuesta mucho entrar. No, era muy pequeño, lo que pasa es que era casi infinitamente denso y eso lo que hizo fue expandirse muchísimo más rápido que la velocidad de la luz en los primeros instantes, crecía exponencialmente de una manera brutal y luego eso lo que ha ido, esos elementos que estaban ahí en ese caldo, han ido recombinándose, han ido dando lugar a diferentes elementos y al final, bueno, eso va en toda la escala química hasta ya materiales de los cuales no se puede extraer energía, ¿no? Que es cuando muere una estrella y cosas así, al final llega un punto en el cual ya de ahí no se puede extraer nada. Pero sí, o sea, puede ocurrir, ¿por qué no? A ver, son conceptos en los cuales al final tenemos que estar rozando infinitos o jugando directamente con infinitos y eso es igual que lo de la materia o la energía oscura. En matemáticas y en física los infinitos no suelen gustar. En matemáticas más, pero en física es muy difícil y son conceptos que son muy complicados y muchas veces los usamos cuando no entendemos algo. Pero sí, al final, y es lo que te digo, al final no puedes, o sea, tienes que coger un eje de coordenadas que para que te valga en tu espacio local, por así decirlo, pero si coges otro, pues tendrás otra visión y ya está, y nosotros tenemos la que tenemos porque es donde estamos, pero no significa, eso es lo que pasa que, claro, cuando tienes un sistema de este tipo, el coger un eje de coordenadas y no poder coger otro, lo que puede puede provocar la confusión de que eres el centro del universo. Y en la historia de la astronomía pasa muchísimas veces, porque hay un montón de cosas que dices tú, pero ¿cómo puede ser? Pero es que esto, la única explicación es que seamos el centro del universo. Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cambiar el mindset y coger esa otra perspectiva que te diga que no, que bueno, pues simplemente es un eje de coordenadas, como otro cualquiera. Pero muchas veces ha pasado eso, ¿eh? Y la gente ha dicho, madre mía, esto es porque somos especiales. Y la realidad es que se ha ido demostrando que para nada, que no tiene nada de especial. José, todavía el James Webb, uno de los retos es por fin comprender cómo es la Vía Láctea, que es donde estamos y todavía no se sabe muy bien ni la forma ni cómo llega a ser por ese problema de dónde estamos posicionados respecto a ella. Exactamente. Antes has hablado de materia y energía oscura y de su importancia en esta creación del universo y de su expansión. Y yo que te quería lanzar una pregunta que es un poquito compleja y rara de entender, que tiene que ver, para mí tiene que ver con cómo funciona la propia física euclidiana o newtoniana, ¿no? Porque cuando surge el Big Bang, toda la materia empieza a moverse y a una velocidad. De repente se frena. ¿Cómo es posible que materia en el espacio vacío se frene? No llega a frenar del todo, pero sí su velocidad se reduce mucho y luego empieza esa expansión que es en la que nos encontramos ahora, que es una aceleración. O sea, primero hay una energía que tira de esa materia y la frena y ahora hay otra energía que la empuja. Que los tiros van a ir, creo, por el tema de la energía oscura, por eso la he mencionado, pero respuestas, Alberto, necesito respuestas. Una duda antes. Cuando dices que se frena, ¿quiere decir que se frena la velocidad o se frena la aceleración? Decelera. No sé si se entiende la... Decelera. Pero decelera, ¿deja de ir cada vez más rápido o la aceleración a la que va sigue acelerando pero es menor? Yo tengo entendido que al principio su velocidad se redujo. Tengo entendido, no sé si me equivoco. Primero, porque al principio ese estallido es enorme. Esa velocidad es muy alta. No es la velocidad de expansión actual. La velocidad de expansión actual es mucho menor. Es lo que yo tengo entendido. Sí, no pero sé si estoy dando palabras de ciego. Es lo que os decía. Al principio, el crecimiento, el ratio de crecimiento durante el Big Bang, al principio, en los primeros 400.000 años, hasta que hay esa recombinación, es que no está tampoco demostrado al 100%, pero es lo que se llama el periodo de inflación. Entonces es un periodo de expansión acelerada, extremadamente acelerada, porque es eso, se da lugar a los elementos que componen
ese caldo de cultivo, pues primero, no tienen, hay cosas que a lo mejor no tiene peso suficiente en ese proceso, como puede ser la gravedad, cosa que a lo mejor en pasos posteriores sí que tiene un papel más importante, el tipo de elemento también que juega ahí y un poco ese proceso de inflación, lo que conlleva es eso, ¿no? Que ese crecimiento al final sea, que produzca que la tasa de interacción de los protones y de los electrones y de los fotones sea distinta. Al final, el proceso químico-físico que ocurre cambia. En un momento donde tienes una densidad tan alta y una energía tan alta, se dan procesos tanto cuánticos como físicos que podemos entender con la física normal, muy específicos, ¿vale? Pues eso, que el deuterio se pueda combinar con, no sé, o se pueda decaer, pero no pueda interactuar con un fotón, porque están tan apretados que no pueden. Pero en el momento en que eso ya hay un espacio más grande, hay más probabilidad de que un fotón en su viaje pueda interactuar o un electrón pueda interactuar con un protón y entonces se den lugar a reacciones distintas. Entonces, lo que está cambiando es el campo de juego. Y en el momento que hay una recombinación y acaba ese periodo de inflación, lo que tenemos es un terreno de juego más conocido para nosotros, más estable. Porque al final, pues hay unos elementos que son como los de galaxias, pues eso, agujeros negros. Bueno, eso no está muy claro porque no se sabe cómo es posible que se genere un agujero negro tan grande como los supermasivos que hay en el centro de la galaxia desde el principio del universo, desde que se ven, porque no ha dado tiempo a que se generen. Es una de las grandes dudas que todavía hay. Pero en general lo que cambia son las reglas, ¿vale? No sé ahora mismo cómo poner un símil, pero es como, no sé, yo sé, imaginaos que tú quieres cocer un huevo. Pues si tú lo metes el huevo en una olla con el agua recién puesta en el fuego, no se va a cocer. No va a dar lugar a esa reacción química para cocer el huevo, porque no se dan las condiciones. Están dando otras. A lo mejor le está bueno, no sé, le está no cociendo, pero a lo mejor le está haciendo al huevo, pero no lo cuece. En cambio, cuando alcanza cierta temperatura, se da lugar a otro proceso, porque las condiciones han cambiado. Pues esto es algo parecido, ¿vale? Luego también hay que tener en cuenta que una cosa que influye mucho ahora, o sea, ahora hay varios factores que influyen en la expansión del universo y en un poco lo que vemos. Por un lado, la materia oscura, que básicamente la materia oscura lo que viene es a llenar un hueco de conocimiento que hay para el cual explicamos que las galaxias no se deshacen. Básicamente lo que se vio es, vale, pues por lo que os decía, ¿no? Vamos a ver cuánta luz emite, con eso podemos saber más o menos la masa, la densidad, vamos a calcular cuánta densidad y cuánta masa tiene esta galaxia. Y entonces lo que se vio es que con esa masa y esa densidad era imposible explicar que las cosas siguieran juntas, que no salieran volando por el espacio, no se podía explicar, no había masa suficiente y densidad suficiente para generar la gravedad necesaria para mantener eso unido, pero además por órdenes de magnitud. Entonces dijeron, pues tiene que haber algo que todavía no se sabe ni cómo es. Ni es una partícula, ni es un halo, ni es una especie de gas que no interactúa con nada y que no es visible. No se sabe qué es, pero que añade la masa necesaria para explicar por qué las estrellas y las galaxias se quedan juntas, ¿vale? Y hay esa gravedad necesaria. Luego, la propia energía del vacío, y esto es una cosa súper reciente, entre comillas, porque solo se explica con toda la teoría de física cuántica. Hasta hace no mucho se creía que en el universo, en el vacío, lo que había era vacío, o sea, nada. Era vacío absoluto. Vacío en todos los sentidos, que no había nada, no había partículas y no había energía. Y lo que se ha visto, y que para explicar también la expansión del universo y muchas otras cosas, es que hay una cierta energía. Y que de hecho se da lugar a una teoría que se llama la del sombrero mexicano, no sé por qué, porque no se parece nada al sombrero mexicano, pero básicamente tenéis que imaginar una línea de energía que baja, que llega al cero, pero luego sube, hay una pequeña pendiente, hay una especie de loma, luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir, ¿vale? Entonces, lo que se creía antes es que la energía bajaba al cero y luego subía, ¿vale? Ese pequeño pico es el que se cree que establece la energía del vacío, que no es cero, y lo que hace es que, por probabilidad cuántica, una partícula pueda ir hacia un lado o hacia otro. Y entonces eso cambie su energía, cambie su potencia, cambie muchas cosas y haga que ocurran cosas. Que el vacío no sea estático, que el vacío no sea vacío y que pasen cosas, ¿vale? Entonces, se cree que eso, unido a esa energía oscura que no sabemos lo que es lo que está provocando
esa aceleración del universo, que hay una energía que empuja y que consigue expandir el universo al ratio que lo estamos viendo. Y a eso se le llama energía oscura. Como teoría, además, tengo entendido que hay diferentes estudios de diferentes propuestas que todas coinciden al final en el tema de la materia y la energía oscura. O sea que sí que parece ser que sigue siendo una teoría, pero que está bastante acertado, ¿no? Todas esas ecuaciones llevan a ello, o son la respuesta para un montón de disciplinas diferentes. Si no es exactamente lo que nosotros creemos que es, o al menos tiene el efecto que nosotros creemos que tiene que ser algo muy parecido, porque explica muchas cosas y eso, hay un montón de experimentos de diferentes tipos que demuestran que en el caso de la materia oscura, sobre todo, que está ahí. En la materia oscura yo creo que se conoce mejor las propiedades, por lo menos, que la energía oscura. De hecho, se cree que la materia oscura, bueno, no se sabe si forma un campo, un halo o algo así, pero se cree eso, que forma una especie de, no sé, de franja y que las galaxias basculan también, se mueven. Entonces se cree, de hecho, que hay estudios que establecen cada cuánto tiempo, hay ciclos en el cual nosotros atravesamos un halo de materia oscura y volvemos a atravesarlo. Y entonces hay muchas teorías, muchas teorías. No se sabe si la materia oscura podría ser agujeros negros minúsculos. Había un artículo, un paper que se hizo muy famoso porque decían que podían explicar eso, la materia oscura, como agujeros negros de un tamaño concreto. Y entonces había un caso en el cual tenían que hacer esa comparativa y lo explicaban con un agujero negro que era del tamaño de una pelota de tenis. Entonces se hizo muy famoso el paper porque en el paper hicieron representación gráfica y entonces pintaron de negro, de que se gastaron toda la tinta ahí, una pelota, como una pelota de tenis, un agujero negro ahí en el paper. Y entonces, claro, la gente se hizo, en la comunidad científica hicieron muchos chistes con eso, en plan de joder, que no hacía falta gastar tinta ahí, pintar la pelota de tenis ahí en la portada de negro para decir que el tamaño del agujero negro sería tal cual, así, una pelota de tenis, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas teorías, pero son súper interesantes porque no se sabe y, bueno, puede ser mil cosas, ¿no? Había también un paper que decía que si la materia oscura fue la causante de la muerte de los dinosaurios y que si podría afectar a los seres humanos, ¿no? Hay miles de teorías por ahí porque no se sabe cómo interactúa y en principio no interactúa con nada, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, bueno, hay un montón de cosas súper chulas por ahí. Joder, Alberto, es que tengo abierto aquí en varias pestañas listas de reproducción de la gente de vídeos que iba a recomendar, y es que estás haciendo un repaso uno por uno de la lista de reproducción entera. Es que no voy a decir iros a este canal, a este vídeo, te voy a decir iros a este canal, a esta lista de reproducción sobre el cosmos, que es donde está casi todo de lo que hemos hablado. Es acojonante. Qué guay. Bueno, más o menos lo que dices de la energía oscura es como los ovnis, ¿no? Es objeto volante no identificado y ahí entra todo, desde fenómenos meteorológicos hasta aviones, hasta cámaras que graban mal. Más o menos se puede decir que... Sí, es lo que pasa cuando no conoces... negros, pueden ser ondas, pueden ser... Cuando no sabes lo que es, claro, pues al final pues se llama oscuro. Al final, bueno, ya os digo, hay que separar muy bien, es importante separar la materia oscura de la energía oscura, porque son cosas muy distintas. Al final la energía oscura lo que viene a explicar, a justificar, es esa expansión acelerada del universo. La materia oscura lo que viene a compensar es el efecto gravitatorio necesario para permitir que las galaxias se queden, vamos, que no salgan disparados las cosas. Entonces, son cosas muy distintas. Nosotros lo que conocemos mejor y con lo que trabajamos y lo que nos afecta más en un entorno local es la materia oscura y es donde se están poniendo más esfuerzos. La energía oscura es más desconocida, pero también, bajo mi punto de vista, aunque yo creo que en los próximos años se verán muchísimos avances en ese sentido, tiene menos implicación para nuestro entorno local, por llamarlo de alguna manera. Pero también es curioso porque, hilándolo con el tema anterior, creo que es a través del fondo cósmico de microondas, como se sabe, con unos porcentajes bastante fijos, que dentro del universo, o sea, dentro del universo, cuál es el porcentaje de energía, de materia oscura y de materia convencional, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exactamente. Nosotros aquí, o sea,
al final tienes que distinguir entre materia bariónica y antimateria. Y al final lo que te da el fondo cósmico de microondas es un poco esa distribución. Te da un concepto que se llama multipolos, temas de densidad, concentración de la materia, y con eso al final te puedes hacer una idea de cuál es el porcentaje. Básicamente lo que dicen es eso, que materia bariónica, que es de lo que estamos hechos nosotros y las estrellas y las galaxias y todo, está en torno al 4 y pico por ciento. Luego hay no sé si un 15, un 20, no recuerdo los números, de antimateria, y el resto, 65, 69, no me acuerdo cuál es el número, por ciento restante, es energía oscura, que no sabemos lo que es. Y eso es lo que compone el universo. Todo lo que hay en el universo está compuesto por esas tres cosas. Así que ¿Antimateria es sinónimo de materia oscura? No, no exactamente. No. La materia oscura es una materia que tiene un efecto en la gravedad y que no observamos. No observamos de ninguna manera porque no interactúa con la materia, porque no lo vemos a través de ningún espectro de la luz, de visible, infrarrojo, ningún tipo. Antimateria es el mismo elemento, pues su, ¿cómo se dice? El contrario, ¿vale? O sea, si tienes un protón, pues el antiprotón. Si tienes un electrón, el antielectrón. O sea, es como el elemento contrario a ese elemento y con la propiedad de que la materia y la antimateria, cuando entran en contacto, se aniquilan. Entonces, una de las cosas que tampoco se termina de llegar a entender del todo es por qué entonces estamos hechos de materia. O sea, por qué la antimateria no es más abundante. Porque en qué momento, si en teoría están en igualdad de condiciones, en igualdad de cantidades, por qué la materia ganó y no la antimateria. Y es algo que todavía yo no entiendo bien del todo, pero es algo que todavía no está muy claro. Pero por lo que se trabaja mucho, se trabaja muchísimo en la colisión, y de hecho en el LHC se hace colisionar elementos de materia con sus antimaterias para ver qué efecto produce. Poniéndonos un poco ya filosóficos, lo mismo podríamos decir que de estar en un universo paralelo o beta, lo mismo estaríamos llamando materia lo que llamamos antimateria y viceversa. Exactamente. ¿No? Sí, puede pasar, puede pasar. También tener en cuenta aquí, hay una reflexión que a mí me gusta mucho y es, la gente dice, bueno, es que vivimos en un multiverso y si puede ser un número infinito de universos y por tanto, pues todas las combinaciones posibles están ocurriendo en algún lugar. Eso, y a mí, vamos, una reflexión que matemáticamente seguro que nos podrían también decir lo contrario. Pero yo no lo veo así, o sea, yo no creo que eso sea así. Y un ejemplo muy claro son los números naturales. Tú tienes infinitos números naturales, pero no significa que se repitan dos números. El número 2, en la lista de infinitos números naturales, ocurre solo una vez, igual que el 2324. Entonces, tener algo infinito no implica que tengan las cosas infinitamente replicadas. O sea, que esta conversación esté ocurriendo o seguro si existe un multiverso infinito en otro universo. No tiene por qué. La naturaleza no tiene por qué comportarse así. Entonces, bueno, ahí ya entraríamos en otras historias ya más complejas. Bueno, pero es bonito soñar con un universo en el que ella me ama. No. Una pregunta, abriendo un melón con esto de puntos similares en distintos tipos de espacios. No sé si es abrir un melón que no habíamos planteado antes a la hora de los temas que hablar hoy, pero cuando se habla de la isotropía, creo que era el concepto de que el universo es igual, tiene iguales propiedades y da igual de en qué punto lo mires que es igual. No sé si me estoy explicando de qué quiero hablar. Más o menos. Un punto de vista también como holográfico, que todo se repite. Sí, dicen que es una propiedad del universo. Cuando lo mires es una replicación de lo anterior a diferentes escalas. ¿Vas por ahí? Sí, que el universo es indistinguible, lo mires en el punto que lo mires. No sé si, Alberto, puedes matizar o ampliar un poco esto, si es que merece la pena hacerlo. Lo mismo es un tema que no da más de sí, que podemos pasar al siguiente. No, a ver, es un tema muy interesante, pero es complejo, porque aquí entramos entre hablar de conceptos, al final son conceptos físicos, no es de lo que tú ves, sino de las leyes físicas y de ciertas características, como puede ser la temperatura, no sé, pues eso, la energía, cosas así. Entonces se habla de, pues eso, isotropía, entropía,
si las cosas tienden al orden o al caos. Son temas bastante complejos, pero son muy interesantes. Y aquí igual, aquí también hay un mogollón de teorías. Si tú ves, por ejemplo, la habitación de Pablo y ha dejado la ropa por ahí tirada en el suelo y llegas y tienes los papeles por ahí también en la mesa y no sé qué, tú puedes pensar que esa habitación está desordenada, que es un caos. Pero luego hay cosas que dices tú, pero claro, si te fijas en los libros de la estantería, los libros están colocados y a lo mejor tienen las de la misma colección, El Señor de los Anillos, los tiene colocados por orden. Entonces, ¿es un caos? O sea, ¿es un desorden o es un orden? Depende, hay elementos, ¿no? Entonces, en el universo pasan cosas parecidas y por eso no está claro si tiende a un caos absoluto o es un caos ordenado. Porque al final lo que está visto es que, aunque las cosas tiendan al caos, es verdad que dentro de ese caos suele haber ciertas agrupaciones o ciertas tendencias que lo pueden hacer más o menos ordenado. Otra cosa es eso, otra cosa es que que las leyes de las termodinámicas que se mantengan, o sea, que sea extremadamente complicado porque la probabilidad de que ocurra pues eso es más baja que la vida del universo, que tú cuando rompas una jarra contra el suelo, la jarra en vez de romperse se recomponga y te vuelva a la mano. Eso es muy difícil, o sea, es casi imposible de que pase, pero la expresión es esa, es casi imposible, no es imposible. La física no lo impide. O sea, hay, dentro de esos conceptos de isotropía, entropía y el caos, también se juega con el concepto de la flecha del tiempo. Y es un concepto muy interesante también en astrofísica, de qué cosas físicamente podrían volver hacia atrás. Y, por ejemplo, una supernova, que es una mega explosión de una estrella cuando llega al final de su vida, es un proceso que físicamente es reversible. Nada impide que eso se pueda hacer hacia atrás. De tal forma, igual que puede pasar que tú que te tires de un trampolín en la piscina y que vuelvas para atrás al trampolín. Físicamente eso es posible. Otra cosa es que las probabilidades de que eso ocurra, aquí se llama, es como la variación de estados. Dentro de la física cuántica hay como diferentes estados hacia donde tú te puedes mover, ¿no? Hacia diferentes niveles, te mueves en niveles. Esos niveles tienen que tener una cierta coherencia. Es muy, muy complicado que se dé la coherencia, bueno, o incoherencia necesaria para que eso se produzca en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienden a equilibrarse o a ir a ese estado de incoherencia que nosotros lo interpretamos como caos. Se me ha roto y se me rompe en pedazos, pero para la naturaleza eso es el orden. Porque lo contrario sería lo caótico para él. O sea, es lo que ocurre con muy, muy poca probabilidad. No sé si me estoy explicando, porque es un tema muy complejo y tampoco soy experto. Yo ya siempre he escuchado una metáfora que van por ahí, lo de saltar hacia una pared y atravesarla. Porque todos los átomos de tu cuerpo han coincidido, se han alineado con todos los átomos de la pared y no se han repelido ni atraído y entonces la atraviesas. Tiene que ver mucho con la cuántica lo que dices, ¿no? Eso es, eso es. Hay un ejercicio muy típico que es, tú pones varios átomos, pones, yo qué sé, 5 átomos que se toquen entre sí y que se tengan que transmitir, yo qué sé, pues, caso más fácil de entender es el agua. O sea, tienes, ¿qué probabilidades hay de que unos cubitos de hielo, que lo normal es que se descongelen, ¿no? Y se formen agua? ¿Cuál es la probabilidad de que en una temperatura ambiente ocurriera al revés, de que el agua se convirtiera en hielo? Pues eso al final son átomos de H2O, una estructura. Entonces lo que tienes que hacer es que ese equilibrio térmico se produzca de otra manera. Y eso al final a nivel cuántico, pues eso tiene que cambiar de estados, tiene que cambiar de valores, tiene que cambiar de potencias. Y eso, si haces las cuentas matemáticas que te dicen cuántas probabilidades hay de que eso se produzca, pues a lo mejor estás hablando de 1 por 10 elevado a 107. Eso es una absoluta barbaridad. O sea, eso es como necesitarías, no sé, 80 veces la edad del universo para que eso ocurriera una vez. ¿Vale? Entonces, por eso, al final, sobre todo es tema cuántico. Y la cuántica es súper apasionante, pero también súper difícil. Pero al final rige muchos procesos. Y de hecho, ahora, no sé si habéis visto el Stephen Wolfram, el del Wolfram Academy, el Matemática y todos estos programas que hay. Y yo en la uni los usaba para ecuaciones y eso. Stephen Wolfram ha escrito un artículo bastante largo, yo no he tenido tiempo de leerlo todavía, donde no es que proponga una teoría del todo, pero sí que propone cómo de un campo de la física vas al otro campo de la física y al final
lo que intenta explicar es una teoría unificada de todas las físicas y es súper interesante. O sea, ya te digo, yo lo he leído entero, pero es alucinante. Y es súper importante entender cómo se relacionan todos los campos de la física, pues la física nuclear débil, la fuerte, la electromagnética, la gravedad, porque todo tiene impacto y es lo que nos va a permitir entender en todas sus dimensiones cómo se comporta un agujero negro, cómo se comporta, no sé, pues eso, una reacción química, un montón de cosas que no entendemos del todo. Pero bueno, hay un montón de cosas ahí que se podría profundizar de la de Dios. Imagino que solo le han faltado las fórmulas, ¿no? Para demostrarlo. Que a nivel, Claro. lo habrá explicado a nivel más narrativo, ¿no? Sí, No, no, el tío lo explica como tiene que ser con interesante. árboles que heredan de una fórmula de la otra, o sea, una ley de la otra. Está muy bien, ya os digo, no, yo no he tenido tiempo de verlo entero, pero bueno, yo a raíz de los recursos que comentaba Raúl, yo, bueno, Pablo lo sabe, a mí uno de los podcasts que más me gustan, donde hay gente que yo admiro muchísimo, que es el de Coffee Break, hay una persona que, bueno, para mí es un auténtico genio, que yo no sé si lo del Nobel habría que cambiar a lo mejor el criterio de elección para no dárselo solo a científicos que escriban un montón de papers, pero a este hombre me parece que la leche que sabe todo, que es Francis Villatoro, y Francis ya se comprometió, no sé si en el episodio de esta semana o en la siguiente, a hacer una explicación pormenorizada de ese artículo. Así que os invito a todos a que lo leáis o a que escuchéis a Francis, porque es una gozada, la verdad, cómo explica las cosas. Ayer grabaron podcast. Claro. No está todavía ahí, ¿no? Pues No lo he voy a visto. pasar. No he visto la agenda, no sé si lo echaron en el de ayer o en la semana que viene. Posible que esté en el de ayer ya. Lo voy a repasar. Yo tengo un último tema que sacar. No sé si Raúl también, por ponernos. Nada, dale tú. Vale, también además es un poquito una vuelta al principio de que veníamos hablando del Hubble, de la radioastronomía, me parece que lo has llamado. Sí. Y tiene que ver con uno de los momentos más importantes que ha habido en el 2019, que fue la fotografía del agujero negro. Por tocarlo un poquito, que además quizás es un tema muy trillado para quien pueda escuchar esto buscando, ¿no? Buscando nuevas cosillas. Es verdad que se ha hablado un montón, pero a mí me gustaría lanzar el tema y después preguntaros qué os parece el tema de por qué no se ha conseguido una imagen más nítida. Y paso un poquito a argumentar esta pregunta, porque dicha así, sé que queda muy cateta. Yo soy un poco masoca y cuando apareció el tema a mí me gusta leerme los comentarios de la gente. Y digo que soy masoca porque te encuentras con cada percal que no veas. Y en uno de los artículos que un poquito ya en medios más de masa que permiten a los usuarios comentar, porque en general en los artículos más científicos eso no se puede, ¿no? En alguna web un poquito más abierta, pues un tipo venía a decir eso, ¿no? De menuda mierda. Ya. Está pixelado. Pues, por fin se hace la foto del agujero negro y está pixelado, tal. Y entonces alguien le contestaba, no rozas ni a entender el esfuerzo que hay detrás y la técnica que hay detrás para llegar a esa foto. Pero a mí a la vez, ¿no? Apartándome de esa idea preconcebida de, jolín, pues solamente era ajustar un poquito la lente para que se enfocara bien, ¿no? Alejándome de eso, sí que yo creo, como se han utilizado técnicas de inteligencia artificial a la que se han dado, por resumirlo, esta foto se ha obtenido a través de esos telescopios que están alrededor de la Tierra, que han cazado esa onda que tiene el tamaño de la Tierra, está tan lejos que la onda se va abriendo y abriendo hasta que hace falta un telescopio. Y es muy pequeño grande también, porque es muy pequeño. Eso es. Al final lo que se ha usado es un telescopio, lo han llamado el telescopio de horizonte de sucesos, ¿no? El Horizon, sí, ¿no? Algo así, vamos. Que básicamente la idea es lo que hablábamos, es usar interferometría, en este caso en radioastronomía. Interferometría es si yo combino diferentes señales de telescopios que están obteniendo la señal en diferentes puntos del espacio y las combino y hago triangulación, puedo construir una imagen como si el telescopio en realidad hubiera sido del tamaño del espacio que separa esos radiotelescopios en este caso. Y en este caso había, pues eso, telescopios en prácticamente todo el mundo. De hecho, se iban a unir. Esto fue con un agujero negro que es Messier 87. Messier 87 estrella. Todos los agujeros negros se llaman, bueno, al final hay un asterisco y eso se lee estrella, ¿vale? En el caso de la Vía Láctea tenemos un agujero negro supermasivo en el centro, como se cree que hay en la mayoría de las galaxias, que se llama Sagitario A estrella.
Entonces, en este caso era Messier 87 estrella, Messier 87... Bueno, el Messier es un astrónomo de no sé cuántos años que tiene un catálogo. Además, es el catálogo preferido de los astrónomos porque tiene como 100 y pico objetos establecidos. Entonces, Messier 1, Messier 2, Messier 3. Y que suele ser el con el que los aficionados siempre empiezan en astronomía a observar, pues eso, desde galaxias, nebulosas y cosas así, ¿vale? Entonces, este objeto que está en el centro de Messier 87 es un agujero negro supermasivo, no tan grande como el de la Vía Láctea, más lejos además. No, es más grande que el de la Vía Láctea, pero está más lejos. Entonces, al final, una cosa compensa con la otra. Y se utilizó este en vez del de Sagitario y Estrella porque se quería hacer una primera prueba de concepto. Y si salía bien, la idea es, lo que hemos tenido es una foto, la idea, y ya se está trabajando, y yo no sé ahora el coronavirus cómo afectará, pero la idea era sacarlo este año, sacar un vídeo, un GIF del que hay en nuestra Vía Láctea, en el Sagitario y Estrella. Entonces esto, como se hizo fue, a través de esos radiotelescopios se coge la señal de radio. Entonces, aquí lo de enfocar la lente no funciona porque no hay ninguna lente que observe en el visible. Entonces, se coge la señal, esto generaba, no sé cuánto era, pero eran como 27 petabytes de datos al día. Entonces, tenían que coger todos esos datos, meterlos en discos duros y mandarlos por correo a un centro que estaba, no sé, en Frankfurt o en Reino Unido, no me acuerdo, que era bueno, Estados Unidos, ya no me acuerdo, bueno, el equipo que al final consolidaba esos datos. Esos datos, claro, imaginaos, si cada día de cada uno de los radiotelescopios llegaban teras o petabytes de información, eso es una barbaridad. Entonces, lo que se diseñó fue un algoritmo de inteligencia artificial que básicamente, basado en simulaciones de cómo debería ser esos datos, cómo deberían comportarse con la ley de leyes de la física, tanto de Einstein como de Newton, como todo lo que sabemos, y entonces eso, traducirlo en lo que podría ser una foto, una imagen. Pero eso ya os digo que ha sido súper complejo, porque al final es un objeto que no se ve. Y el disco de acreción, que es lo que se ve alrededor, eso como que se ilumina, que tiene como fuego, eso es un disco de acreción de materia que está entrando a agujero negro, que está sujeto a gravedades espectaculares, que al final ahí también se da lugar a un efecto que es súper interesante también y que en los próximos años va a dar muchísimo juego, que es el microlensing o las lentes gravitacionales. La luz, cuando atraviesa un objeto supermasivo, se curva. Entonces, si tú configuras o miras en una determinada dirección y esa masa distorsiona la luz de una manera determinada, puede hacer que esa luz llegue amplificada. Y es como una especie de lupa. O sea, una lente gravitacional te hace el efecto de una lupa, como si pusieras una lupa. Y ya no solo una lupa que te agrande un objeto, sino que en este caso lo que haces es permitirte ver objetos que están detrás de lo que estás mirando. Porque la luz se curva, o sea, tienes un objeto muy masivo, la luz se curva de lo que hay detrás. Más que la luz, el espacio, ¿no? Es lo que se curva. Sí, bueno, el espacio está... Exactamente, sí. Sí, porque la luz va siempre en línea recta, claro. Claro, pero la luz se curva porque atraviesa un espacio curvo. Eso es. Entonces, como el espacio está curvado, la luz al final pues es como si fuera a atravesar un valle y volviera a salir. Entonces, al final llega de alguna manera amplificada o distorsionada lo que estamos viendo detrás. Y por puntualizar una cosa, de lo que comentabas de que presentan cómo se podría comportar para cuadrar la imagen, no solo presentan un modelo de cómo se podría comportar o qué podríamos ver, presentan varios modelos que eligen entre ellos para ver qué es lo que cuadra con lo que sí les ha llegado y sí que han podido observar. Eso es. Tienen varios modelos, sí. No, iba a decir que justo ahí iba, en que esta inteligencia artificial es la que da luz verde a ese modelo, ¿no? Basándose en todos los ejemplos que le han dado, dice, este es el correcto. Entonces, ¿por qué no? Ya que no deja de ser una interpretación de una inteligencia artificial, ¿por qué no esa imagen le damos mayor resolución? Porque, al fin y al cabo, no es la imagen real de la reunificación de todos los datos, es la imagen que te ha dado una inteligencia artificial. Entonces, ya que te has tomado la licencia, ¿no? Te has permitido la licencia de que esa imagen no sea totalmente la captura de esos datos de radio, ¿por qué no le das más forma y le das más nitidez? A lo mejor me estoy acercando más al cateto de que quería enfocar la lente, pero hablando de órdenes de magnitud, en mi orden de magnitud yo estoy siendo un cateto igual que ese tipo en el suyo, ¿no? Tienes que usar los datos que tienes, no te los puedes inventar.
aunque sea a través de una inteligencia artificial que vaya refinando esos datos, no te los puedes inventar. Un ejemplo, una analogía que yo escuché respecto al agujero negro es, imagínate que tú eres capaz con un telescopio en tu jardín de tu casa apuntar a la luna y ver, no sé si sabéis que los del Apolo 11 estos, cuando llegaron a la luna se pusieron a jugar al golf. Porque el Buzz Aldrin era un friki del golf y su ilusión era echar unos palos ahí en la nube, en la luna. Pues imagínate que fueras capaz con un telescopio en tu casa de apuntar y de ver en un punto específico de la luna un píxel blanco y saber que ese píxel blanco, porque lo sabes, porque tienes registros de la NASA de cuando estuvieron allí y dijeron, oye, en el cuadrante tal, en el cráter tal, hemos dejado una pelota de golf. Y tú eres capaz de ver un píxel blanco, claro, la definición que puede tener un píxel, porque la has conseguido reducir a un píxel, es la pelota de golf. ¿Cómo la vas a, qué haces? ¿La refinas y le pones la marca de Spalding porque te da la gana? No puedes hacer eso. Si tú ves un píxel, ya es una maravilla haber conseguido desde un telescopio en tu jardín, haber llegado y ver un píxel que sabes fehacientemente que es una pelota de golf en la luna. No te puedes inventar nada. O sea, esto es una maravilla de la ciencia y de la tecnología impresionante. Y la gente que dice, es que no tiene resolución, es que se le podía haber puesto ahí un anti-aliasing. Es gente cateta que no tiene ni idea. O sea, no puedes decir eso, jamás. Esto bueno, pues esa es la explicación que buscaba un poco, ¿no? Yo sí sabía que esa inteligencia artificial había aportado, por ejemplo, igual que con el ejemplo del píxel, la inteligencia artificial es la que te ha dicho, este píxel no es la pelota, este píxel tampoco, oye, este píxel es muy probable que sí sea la pelota. Más o menos la función de la inteligencia artificial ha sido esta, ¿no? Sí. Salvando las distancias. Pues bueno, yo sí, entendiendo esto, yo sí decía, bueno, jolín, pues ya sí que ya que se ha tomado esa licencia, pues no, pero comulgo totalmente con lo que dices, vamos, totalmente de acuerdo. No, y ahora también eso, como os digo, para el de Sagitario Estrella, para el agujero negro supermasivo que hay en nuestra galaxia, que se quiere hacer ese GIF, se han unido, no sé si son, antes para el de M87 Estrella había como 6 telescopios, creo, y se han unido otros 3 más. O sea, al final eso hará crecer también el tamaño y la resolución que puedan alcanzar estos telescopios. También se irá refinando el proceso y se irá mejorando y seguramente se consigan mejores imágenes, pero pensar que no deja de ser una imagen que es una representación de una señal de radio, ¿vale? No es porque no se puede tomar una foto de eso, o sea, la gente lo tiene que entender, que no es que hayas usado un telescopio para observar algo, es que tienes que interpretarlo. Y no se han visto, entre comillas, esos colores, son colores que se han añadido en base a las longitudes de onda, etcétera. Eso es. Es como otro experimento que se ha hecho, que es a qué suena el universo. Se ha establecido, pues según las vibraciones de señales de sonido y cómo viaja en el espacio, a qué podría sonar Júpiter, por ejemplo. Pues bueno, pues ¿te sirve saber a qué suena Júpiter o no? Pues cómo saber a qué huele la luna. Pues bueno, pues no la vas a oler nunca, no tiene sentido, pero hay que hacer una interpretación. En este caso, lógicamente, un agujero negro que por definición no es visible, o te lo muestran así de alguna manera con una foto y además eso con el disco de acreción, porque si no hubiera disco de acreción, si el agujero negro no estuviera rotando y no estuviera absorbiendo masa, eso no ven, o sea, absorbiendo materia no ves nada. Al final lo único lo único visible de un agujero negro es lo que gira en torno a él. Si no, la única manera de sacarlo es infiriendo por la gravedad que produce. Lo que no es el agujero negro, realmente la foto es de lo que no es agujero negro. Exactamente. De hecho, es muy curioso. Si te metes a mirar los papers que sacaron del proyecto lo que se ve es la sombra que emite el agujero negro. Y bueno, hay una explicación también por qué no es el agujero negro, sino que estamos viendo es la sombra, pero muy, muy interesante también. Os animo en la parte más oscura que hay en la foto, que la foto tiene una zona más luminosa y otra más oscura. ¿Te refieres a eso con lo de la sombra? No. El artículo, yo os animo a buscarlo y a leerlo en profundidad. Lo que explica es que lo que estamos viendo no es el agujero negro, sino que lo que estamos viendo es la sombra que proyecta el agujero negro. Yo os animo a buscarlo. Animo a buscarlo y a leerlo. Y si queréis el próximo día lo comentamos. ¿Qué proyecta sobre qué? Lo que está proyectada, pues igual que si tú tienes tú quieres observar, tú me quieres observar a mí y en vez de observarme a mí, lo que observas es la sombra que proyecta la luz que me está llegando.
claro, pero que proyecta sobre, si te observo tu sombra, la proyecta sobre una pared, sobre el suelo, sobre qué está proyectando el agujero negro de la sombra. O estoy yéndome por donde no es, o sea, no estoy entendiendo lo de la sombra. Yo os animo a buscarlo. Además, si queréis os buscar el artículo en concreto, que lo explicaba con ejemplos, se entendía muy bien. Os animo a mirarlo bien. Hay que recopilar todos estos enlaces para meterlo en YouTube y en iVoox. Eso es. Mi segunda pregunta con el tema del agujero negro la has respondido con la primera, que era por qué no se hizo la foto entre comillas, a nuestro agujero negro más cercano, al de nuestra galaxia. Pero bueno, yo creo que ha quedado ahí también claro. Y si además se está preparando ese GIF, pues sí, mejor todavía. Sí, querían. El otro está más lejos, es verdad, pero es verdad que es más grande, entonces era como prueba y para ver el concepto si funcionaba era más sencillo. El nuestro, eso, aunque esté más cerca, es más pequeño y es más complicado. Y además eso, también querían, si funcionaba como concepto, hacer el vídeo, el animado, el GIF y tener algo más espectacular. Y eso en principio llegaría este año, si todo iba bien. Así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, ahora como está todo tan parado, pues... Ya, veremos a ver. Venga, Raúl, si te queda algo en la recámara para terminar. No, muchas recomendaciones, pero creo que podemos enlazar, luego le damos un repaso para ver qué metemos y qué no en la caja de comentarios o donde podamos añadir. Y nada, por ponernos en algo mucho más cercano, tanto en el espacio como en el tiempo, yo la fecha que tengo ya en el calendario es un día de agosto que me voy a pedir de vacaciones en 2026 para ir un poco al sur a ver y tener el día entero para ver el eclipse solar. Que además creo que hay dos con muy poca diferencia de tiempo. Este es en el 2026 y creo que no sé si es en el año después o 2 años después hay otro y es una experiencia astronómica que creo que debería vivir todo el mundo. Cuando dices en el sur de España o en el sur del hemisferio. De España. ¿Sí? Creo que para Madrid va a ser parcial o va a estar a medias, pero creo que desde desplazándote a Andalucía y al sur de España sí que va a ser, vamos, la experiencia completa. ¿Pero va a ser completo? ¿Va a ser el eclipse completo? Sí. Sí, iba a comentar que lo de los eclipses completos a mí es una cosa... A ver, me gusta verlo, pero me traslada un poco a la reflexión que hacíamos antes de lo desordenado, lo ordenado, lo caótico, ¿no? Que es el universo. O sea, pensar que para que un eclipse solar ocurra de manera total, como el que comenta Raúl, significa que tenemos el Sol a una distancia, la Luna, que es el objeto que lo va a tapar, a otra distancia, que es exactamente la misma proporción a su tamaño para poder hacer que se tape exactamente en la misma dirección en la que tú estás mirando el tamaño del Sol. O sea, es que es alucinante. O sea, ¿qué probabilidades hay de que la Luna sea un sexto del tamaño de la Tierra y justo esté a un sexto de la distancia del Sol para taparlo? O sea, es que me parece increíble, ¿no? Parece que sea mentira que eso pueda ocurrir naturalmente. Sí, pero a la vez, en comparación con todos los temas que hemos estado comentando ahora, parece algo de un chupete, parece algo súper simple en comparación con agujeros negros y demás, pero a la vez es tan fácilmente experimentable por cualquiera de nosotros que no tenga casi ni conocimiento sobre el tema y a la vez, por lo que he oído, produce unas sensaciones tan raras o tan curiosas que tenerlo tan cerca. Y mira que vivir un eclipse parcial o muy parcial como el que seguramente será aquí en Madrid donde vivimos, tiene que ser ya la hostia, pero vivirlo total y con la posibilidad simplemente eso, de encima en agosto, que es que la mitad de los sitios están a medio gas y es súper fácil cogerte un día, hacer unos pocos kilómetros y vivir eso en persona tiene que ser la hostia. Antiguamente era la única manera de estudiar la corona solar y las eyecciones de masa coronaria y tal, y de hecho hay un proyecto también que van a lanzar, no sé si la ESA o la NASA, que es muy chulo. Básicamente son 2 naves, 2 telescopios, por así decirlo. Hay un telescopio que va a ir por delante, que va a expandir una especie de, no sé, de mampara, por así decirlo, ¿vale? De algo. Y entonces el otro va a estar a una distancia, además se van a
van a estar sincronizándose con láser para mantener la distancia milimétrica, y entonces el otro lo que va a hacer es abrir el telescopio, ¿vale? La lente, y el que va adelante, el cacharro que va adelante, con esa mampara que va a poner, le va a ocultar exactamente el centro de la estrella. Entonces únicamente va a ver la masa, vamos, todo lo que es la corona. Entonces imaginaos, o sea, es que es una pasada. Imagínate que llega un telescopio, pum, expande ahí una vela gigante, La máquina del gigante, señor Burns. y luego llega el otro detrás y se alinea de tal forma que lo que ve es únicamente el borde. Y luego la información que puede dar eso también, que cosas muy interesantes como puede ser toda la parte de rayos cósmicos, la parte de las eyecciones del Sol, súper chulos. O sea, hay proyectos súper chulos. Pues, y por eso digo que ahora mismo tengo esa fecha que a nivel de, fíjate que te quedan todavía 6 años, pero para mí la tengo ya cerquita, y si hace unos años, cuando era joven, tenía en el calendario una fecha de no morirme porque iba a salir la próxima película de una saga o el próximo videojuego, y decía, espero llegar vivo a esa fecha para no perderme la historia de ese momento, esto es lo siguiente que espero que el día de mañana no me pille ningún autobús para poder llegar vivo a ese día. Tenemos que hacer esa excursión juntos, que este canal ya será grande y tendremos miles de seguidores para entonces. Hay que ir preparándose. Eso me da igual. Con poder ir por mi propio pie y no tenerlo que ver desde la tela, me conformo con que nos sigan escuchando 3 personas. Muy bien, chicos. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna cuestión. Si no... Esta vez te ha tocado a ti ser el interrogado. Ya tocaba. Bueno, Bueno, no, me lo paso muy bien, ¿eh? Agradezco un montón las preguntas y cómo hemos interlocutado, o sea, hemos interaccionado entre nosotros. Creo que ha estado genial. Encantado eso de volver a repetir, hablar de otros temas parecidos a este que me encantan, y nada, yo creo que con esto ponemos punto y final. Ha sido un placer. Hemos pasado no he llegado a las 2 horas, pero casi, yo creo. Así que ha sido, no sé si el podcast más largo o de los más largos. Así que nada, muy bien, muy bien. Lo dicho, nos vemos en la siguiente semana, el siguiente capítulo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y hasta la próxima. Adiós. hasta luego.